Solórzano. Gracias por darse un poco de tiempo para atendernos. No sé si me está escuchando bien. Sí, Carlos. Muy amable. Bueno, ayer cumplí en poner ampliamente su aclaración respecto a que la posibilidad de aplicar esto del contagio de rebaño había sido considerada, pero para un momento posterior en Guayaquil, quizá cuando haya un 80% de contagiados, que de hacerla inmediatamente en este momento dispararía otra vez el número de afectados, que era un absurdo, fue la palabra que usted usó, pensar que en este momento se lo podría ejecutar. Aclaración oportuna, porque la versión de la alcaldesa tenía sustento, es decir, sí se consideró esa opción, no para hacerla de inmediato. Sirva eso como ejemplo para cuando hayan versiones de este tipo, no dejar pasar tiempo y de inmediato hacer una precisión, una aclaración o una rectificación. En lo otro, ¿cómo va la encuesta que entiendo terminan este viernes, que están haciendo en todo el país para medir el nivel de contagio en una serie de sectores? Según eso, ¿dónde van a dirigir la acción preventiva o de bloqueo y de aislamiento? Y a la vez, en función de eso, evaluar en qué sectores, cuándo y por etapas se puede retomar la actividad normal. De los datos que me anticiparon y todavía no son finales, y también proporcioné ayer, ustedes han detectado en Quito un contagio de 5%, en Babahoyo un contagio de 2% y en Guayaquil un contagio de 50%. ¿Cuándo terminan la encuesta y cómo va? A ver, empecemos por el primer tema, lo de la inmunidad. Y para ilustrar eso, quiero llamarles a que recuerden las vacunas. Hablemos del sarampión, por ejemplo. Cuando uno dispone de una herramienta como una vacuna y va inmunizando a la población, esa inmunidad de rebaño se puede alcanzar en un periodo más corto de tiempo. Cuando no disponemos de esta herramienta, que es la vacuna, lamentablemente lo que tenemos es que extender el tiempo y controlar los contagios, porque si no se vuelve catastrófico el nivel de diseminación y la cantidad de enfermos y muertes que se produce en un contagio de esa naturaleza. De suerte que para poder alcanzar una inmunidad de rebaño en la pandemia actual, realmente para disminuir el efecto sobre la población y los servicios de salud, necesitaríamos varios años. Si dispondríamos de una vacuna, la situación sería muy diferente y en menos tiempo podríamos llegar a eso. Porque lo que plantea el concepto es que si tenemos 8 de cada 10 personas que ya tienen anticuerpos, la circulación del virus, aunque exista, tiene mucho menor probabilidad de enfermar y de producir brotes epidémicos en la población. El segundo tema, el estudio que estamos haciendo de tendencia y comportamiento, efectivamente nos va a ir revelando los sitios donde identificamos áreas de riesgo. Por ejemplo, con las cifras que mencionabas de un 2%, quiere decir que ahí ha habido un bajo nivel de contagio. Pero si tenemos 50%, efectivamente ahí la diseminación ha sido bastante intensa. Entonces, eso nos permite a nosotros también reaccionar y tomar las medidas de intervenciones que sean necesarias para poder aislar a esa población. Esto sirve para la toma de decisiones y como estamos tratando de organizar la reapertura de algunas actividades, es necesario tener información, evidencia científica que nos permita a nosotros tomar decisiones informadas. Entonces, para eso es que nos sirve. Entendido. Son 4.000 casos o encuestas o 4.000 muestras que están tomando, ¿verdad? Un poquito más. Son aproximadamente para Quito y para Guayaquil, porque son las dos ciudades con la mayor población del país, aproximadamente 8.000 muestras. Redondeemos en 8.000, son 7.000, pero redondeemos en 8.000 para que sea más comprensible. Doctor Javier Solórzano, en
En Argentina están bastante avanzados en esto mismo, tanto que han extendido, si no me equivoco, hasta el 30 de mayo la cuarentena. Tuvimos un informe hace pocos instantes de ahí de Buenos Aires. Y están ya aplicando lo que ustedes se aprestan a aplicar con una misma base científica y técnica. Es decir, no dar palos de ciego, no aislar zonas que no lo necesiten y de repente liberar zonas que lo necesiten mucho o lo necesiten más. Pero ahí ya se va a presentar un segundo problema. No es estrictamente médico, seguramente es de comunicación. Cuando usted habla de que va a poder aislar esa población, se va a armar la grande. Porque ahí sí, de lo que vimos en Argentina, aislar es nadie entra, nadie sale. ¿O no? Es correcto. O sea, cuando tomas medidas de aislamiento, el aislamiento tiene que ser total, ¿no? Porque lo que estamos es protegiendo al resto de la población que no está contagiada. Entonces, para poder contener esa diseminación, realmente tienes que cerrar de manera hermética, entre comillas, a ese grupo de población donde se ha identificado. Sigamos en esa línea. Médicamente, no le voy a preguntar políticamente qué le diría usted, lo que la gente le va a decir, bueno, ¿qué diablos hago entonces? Si no me llegan kits de alimentos, si no tengo, seguramente con ustedes tendré medicina ya, si no puedo trabajar, ok, ¿quieres que me muera despacio? O otros dirán, y esta es la parte médica, oigan, aquí hay contaminación leve, no me voy a morir, déjenme trabajar, o sea, me voy a morir porque me aíslan 30 días y no porque esté grave de coronavirus. Médicamente, ¿cómo le haría usted entender a esa población? ¿Sabes qué? ¿Es esto o lo peor? A ver, ahí el primer concepto que tenemos que tenerlo muy claro es que el virus no se mueve solo. El virus se mueve con las personas, somos los humanos los que facilitamos esa transmisión del virus. Si, pongamos el ejemplo, tú estás al otro lado de la cámara, estamos lejos. Si yo estoy infectado y yo estoy solo aquí, por más que me mueva dentro de esta habitación, no voy a contagiar a nadie porque no tengo contacto. Pero tú tienes más gente ahí. Si tú estarías infectado y empiezas a movilizarte y no tomas las precauciones, usar tapabocas, el lavado de manos, guardar la distancia, va a haber inmediatamente mucho más gente. Entendido. Permítame responderle con un ejemplo práctico ahorita. Gracias por la aclaración. Mire cómo está el resto de gente aquí. Por favor, con esa cámara. Es que en efecto hay más gente aquí y no estamos solos en el estudio, pero usted va a ver cómo están casi como médicos en quirófano, los otros miembros de el equipo. La distancia entre Yolanda y yo es cada día más grande. ya más o menos 4 metros. Y aquí voy a una pregunta práctica y al resto también. Todos los marcianos, muestra a todos los marcianos. Estos son los marcianos que están en el estudio. Ahorita es secundario que desaforemos. Termina el giro, por favor. Ahí hay aléjate 1 metro del otro. Ahí, exacto. Aquí ya vio a los extraterrestres que están trabajando con nosotros. Y ese que está al fondo también. Ya, eso para decirle, doctor, que entiendo lo que usted me dice y que la estamos aplicando en este caso concreto. Ahora, ahí viene otro mito. Porque hemos oído 1000 versiones. El virus es pesado y después de 1,5 metros o 2 se cae. Ahora que el virus flota en el aire, ¿cuál mismo es? A ver, sí, el virus le llaman pesado porque es un virus grande en tamaño microscópico, porque no se le ve, pero es grande comparado con otros tipos de virus. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno habla, ¿no? Y por ejemplo, al pronunciar la P, cuando uno pronuncia la P, pone énfasis y evidentemente hay una aspersión de gotas de saliva. Y esas son las que van a transmitir el virus si es que yo estoy contagiado. Porque alguien está cerca. Por supuesto. No, o sea, no es cierto que queda flotando en el aire y se difumina. No, a ver, ahí hay que aclarar ese concepto. Si estamos en un ambiente hospitalario, por ejemplo, en una unidad de cuidados intensivos, donde están dando ventilación asistida a los pacientes y estamos utilizando oxígeno, nebulización, ese ambiente es un ambiente húmedo, donde existen las condiciones para que pueda flotar un poco más de tiempo. Ya. Si estamos en cualquier otro ambiente, en un ambiente seco,
no va a estar flotando en el aire. Ya, O sea, ya, entendido. Ahora sí vamos a la parte médica que le pedí. De lo que sale de mi boca. Ya, entendido. Vamos a la parte médica que le pedía. Para retomar la pregunta original que nos llevó a esta digresión, que ha sido muy útil. ¿Qué le dice usted a la gente de esta zona que a futuro tendrá que ser aislada completamente? Oigan, no me jodan. Toque de queda 5 a 2 de la tarde. Días de placa 1 y 2 unos días, otros días. Una sola vez para hacer esta vaina. Y ahora nadie entra, nadie sale aquí. ¿Qué quiere? A ver, ahí yo partiría de que tenemos de raíz un problema cultural. Es la gran diferencia que tenemos con la cultura asiática. La cultura asiática tiene una visión sobre el colectivo, es un colectivismo. Nosotros tenemos una visión individual, nihilista, si tú quieres, y la mejor prueba son los casos de Italia y España, de donde provenimos. Entonces, nos gusta la jarana, el abrazo, somos muy cálidos, y eso siempre ha sido muy estimulante, pero en el caso de una pandemia es lo peor que podemos hacer. Y por de acuerdo, pero no va a cambiar usted la cultura. De acuerdo, doctor, pero no va a cambiar usted la cultura del país de golpe y porrazo. Entonces, ¿a qué acude para hacerles entender que no es un momento de seguir con estas prácticas individuales y nihilistas, como dice, sino por una vez en la vida aceptar disciplinarse? Exacto. Ese es el punto, Carlos, que seamos disciplinados y conscientes de que el individuo tiene la responsabilidad sobre el colectivo en este caso. O sea, lo que yo hago como individuo, sin afectar mis libertades, pero tiene consecuencias sobre el otro si es que yo estoy consciente que estoy contagiado y me expongo, empiezo a circular, estoy afectando la libertad del resto. Pero no lo va a convencer con su arenga racional. Doctor, no lo va a convencer con esa arenga racional que le está dando. Ese es para gente inclusive de otro nivel o de preparación. Y aún gente de ese otro nivel y de preparación, yo vengo de San Borondón, fue la responsable de que muchas de estas cosas se diseminaran. Hubo un matrimonio para 300 personas de ahí cuando ya había una disposición vigente de que 100 era el límite. El gobierno aprobó el partido Barcelona Independiente, después de que se lo hizo sin público, hubo un reclamo, se dio. Ok, vayan al estadio nomás. Es decir, aún en gente de un nivel de comprensión, información y cultura, no le van a aceptar esto que va a tener que hacer, aislar a un sector de la población. ¿Cómo la va a convencer? Bueno, yo creo que tenemos que empezar por aprender de los errores. Esto que tú bien mencionas, las conglomeraciones de gente son las que definitivamente han probado en la práctica que diseminan el virus y se cometieron errores. Lo importante es aprender de esos errores y prevenir. Entonces, esa es la racionalidad de establecer las medidas de aislamiento. Ya, doctor. Permítame ahora un aporte. Conciencia individual. Permítame un aporte, disculpe la audacia, mío al enfoque suyo. Usted acaba de decir que esto es un problema cultural, cierto. Nos comparó con la cultura occidental, también. Tenemos la prueba de Japón, lo que hizo Taiwán, lo que hizo Corea del Sur, lo que hizo Singapur, verdad. Ahora, una realidad, somos una cultura que viene de lo latino, de lo español, etcétera, y de una vertiente individual, nihilista, la escribió, cierto. ¿Sabe qué? Yo no creo que el problema es cultural en este rato. Porque usted no puede cambiar la cultura de golpe y porrazo. Yo creo que el problema es comunicacional. Si alguien le ayuda al Ministerio de Salud a comunicar estos mensajes tan racionales, con emotividad y frecuencia, quizá la respuesta mejore. Pongo un ejemplo, y esto es improvisando en voz alta y perdónenme. Por ejemplo, aquí está Jorge Cavero Torres, en esta zona que va a ser aislada. Don Jorge Cavero, esta es su abuelita y esta es su hija. Todavía viven con usted. Si persiste en salir, pueda que se mueran. ¿Las quiere muertas o las quiere vivas? Sus vidas nunca podrá recuperar. Su economía sí. Por favor, don Jorge Cavero Torres, piénselo. Carlos, agradezco esa contribución porque me parece fundamental en estos momentos y más bien
públicamente te invito a sumarte a esta campaña de lucha contra el coronavirus. Y nosotros tenemos las puertas y los brazos abiertos para recibir la ayuda de todos quienes tengan la buena voluntad, la disposición, el compromiso y la competencia para ayudarnos en esta lucha. Bueno, desde hoy le tomo el guante para que me lo chante. Estamos liderando. Ya, desde hoy le tomo el guante para que me lo chante. Yo desgraciadamente no me puedo integrar al gobierno. Creo que hago más desde aquí. Esta iniciativa es lo que yo le pedí al gobierno que haga. No necesariamente te tienes que integrar al gobierno, o sea, pero puedes participar, aportar y ayudar. Son necios, no paran bola, doctor. Penchera. No, son necios, no paran bola. ¿Te están parando bola esta rato? Javier Solórzano es una excepción. Bueno, es representativo. Después de que yo critiqué a Carrasco, que es el otro viceministro, ya no se puede conversar con él. O sea, son semidioses. Alguien los critica y o sea, por Dios santo. Bueno, Carlos, nos conocemos desde guaguas, desde la época del colegio, y sabes que yo no me creo semidios y estoy haciendo lo posible porque salgamos adelante. Por eso converso con usted. Usted es menor que yo, por si acaso. Sí, así es. Lo que pasa es que lo han tratado mal en el pelo. Pero no mucho menor tampoco. Doctor, lo está siguiendo Yolanda Torres con mucha atención y con seguridad tiene algunas inquietudes que plantearle. Estamos con Javier Solórzano, viceministro de Salud. Después de escucharles hablar, realmente me da un poco de vergüenza hacerle esta pregunta. Están hablando de aislar a la comunidad. Sin embargo, yo pienso que ya estamos aislados. No se nos permite visitas. Entonces, si puede, por favor, definir qué realmente quiere decir con ese tipo de aislamiento. ¿Cuál es la diferencia? No, a ver, Yolanda, sin duda que hemos estado en un aislamiento todos. El tema es que el aislamiento a futuro significa que si nosotros encontramos puntos calientes, debemos de intervenir y sellar esa comunidad, esa zona, esa área, como la queramos llamar, de identificación de contagio elevado. Doctor, estamos hablando, discúlpeme, de una manzana, de un edificio, de un barrio, ¿de qué estamos específicamente hablando? Tendríamos que ver específicamente con las herramientas que tenemos de la movilidad de las personas, pero por cierto, identificamos una familia en un edificio X, habría que ver cuánto se movilizó esa persona contagiada en los últimos días para tomar la decisión de si sellamos la manzana o sellamos el barrio. Híjole, ¿cómo definen lo que es un punto caliente? ¿Qué grado de contaminación, de congestión, de ¿cómo se llama? De contagiados debe existir? Bueno, por ejemplo, recuerda el ejemplo que pusiste al comienzo, no me acuerdo exactamente cuál era la ciudad o la parroquia, pero que hablabas del 50%. Ese es un punto caliente. Guayaquil. Sí, ese es un punto caliente. Ya. Pues todo el cantón. Guayaquil tiene un contagio promedio de 50%. Ahora, dentro de Guayaquil hay lo que llaman hotspots, o sea, los peores. Claro, la parroquia Tanqui, por ejemplo, es una de ellas, ¿no? Exacto. Ok. Así. ¿Alguna cosa más importante de comunicar en este instante a los ecuatorianos que nos siguen por esta señal? Que por favor, insisto, las medidas tan básicas pero tan efectivas como el lavado frecuente de manos, el uso de gel y alcohol para desinfectar superficies y asimismo las manos cuando estén limpias, el uso de el tapabocas, ¿sí? Y el distanciamiento social son herramientas fundamentales en este momento, porque recuerden que no hay ninguna panacea, no tenemos vacuna. Entonces, lo único que debemos hacer es fortalecer las medidas de prevención para evitar infectarnos. Doctor, mil gracias. Voy a terminar la entrevista como usted sugiere. Esto hago apenas salgo del estudio. Como ve, aquí estamos distanciados y los otros protegidos. Y me comprometo desde mañana a ir preparando a la población poco a poco para esta eventualidad que seguramente se viene, y para que entienda que qué interesante lo que le planteó Yolanda. Ella dice, nosotros ya estamos en el aislamiento, que el aislamiento que ya hemos tenido no ha sido todavía suficiente. En el caso de Quito, felizmente serán
pocos o ningunas las zonas intervenidas, fue la palabra que usó, y selladas. Vamos a intervenir y sellar. No se asusten, aunque sea drástica el verbo, o sean drásticos los verbos. Intervenir y sellar es salvar vidas. ¿Okay? Así es. Okay. Así es. Carlos, yo más bien quiero agradecerte por la oportunidad de poder de partir con ustedes y poder tratar de transmitir estos conceptos a la gente. Yo sé que a ratos es difícil digerir para la gente conceptos muy técnicos, y más bien te agradezco por tratar de poner lo que trato de explicar en términos más comprensibles para el común denominador de la población. Gracias por entenderme, pero se fregó, lo vamos a molestar con frecuencia. Con mucho gusto, y yo también, porque yo creo que ustedes son un agente multiplicador de estos conceptos y de la educación e información que tenemos que tener con la población de forma permanente. Pero ¿sabe qué, doctor? De esta manera, una entrevista extensa, no atropellada, 5 o 10 minutos me tengo que ir, una entrevista crítica en donde le podamos plantear dudas de inconformidad sin que la autoridad se ofenda y se sienta incomprendida o maltratada, y frecuentes mensajes, uno es ninguno en comunicación. Entonces, por eso le digo, se fregó, porque lo vamos a consultar con frecuencia. No, con mucho gusto, y ya sabes que yo no me siento ofendido, y lo bueno es que podemos hablar las cosas claras, con frontalidad y transparencia. Doctor, ¿tengo la protección completa de lo que me veo o no? Por supuesto, pero hay una recomendación. Los guantes te dan una falsa seguridad, y ojo, los guantes tienen que ser utilizados cuando tú vas a manipular cosas, porque te genera psicológicamente una falsa seguridad de que porque ya tienes el guante estás protegido, y es verdad, es una barrera para que el virus no llegue a la piel de tu mano. Pero como tienes esa falsa seguridad, a veces comete el error. Tú con el guante que topaste una superficie contaminada, agarras tu celular y te pones a llamar por teléfono y ya te contaminaste la cara. Muy cierto. Gracias. Contaminaste la cara cerca de las mucosas, que es por donde entra el virus. Ya le hice caso, me los quité y me puse gel desinfectante otra vez. No se dio cuenta de una cosa. Tengo que afeitarme la barba para que la protección sea completa, pues. Sí, eso es verdad. A mí también. ¿Cómo es eso? A ver. Sí, usar barba, pero también me ha tocado ir recortando. Usted es casi lampiño, pero por aquí, esta vaina no está completamente sellada, y si lo hago acá se destapa la nariz. Exacto, así es. La barba es un impedimento, Dios, sin duda. Me fregué entonces. Mira. Sí. Bueno, nos toca adaptarnos a las circunstancias. Ok, doctor. Los seres humanos son muy adaptables y versátiles. Mil gracias por su actitud y su información. Con esto concluimos esta emergencia Con nacional. muchísimo gusto.